¿Crees que has visto injusticia? Entonces imagina esto. Una mujer embarazada, de aspecto frágil e infantil, entra en un hotel de lujo por la puerta principal. No está huyendo, no está pidiendo ayuda. Ella solo quiere descansar. Pero bastan 10 segundos para convertir a su compañero en criminal. Una víctima sin voz, sin crímenes, sin pruebas, sin preguntas, solo miradas, juicios y una policía que llega como héroe, sin siquiera saber quién necesita ser salvado. Y lo peor, todo esto es solo el comienzo. El verdadero crimen aún no ha sucedido. Lo que viene después implica traición, tragedia, muerte y un destino que nadie elegiría. Antes de contarte esta historia surrealista, déjame saludarte. Soy Celso, y si te gustan las historias enigmáticas, tensas y reales como esta, deja like, inscríbete y prepárate porque hoy la justicia y el prejuicio se enfrentarán cara a cara. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Camila entró al hotel con pasos cortos, barriga abierta, apariencia frágil y rostro demasiado joven para enfrentar tantos ojos acusadores a la vez. Rodrigo sostenía su mano con tranquilidad, pero aquel simple gesto fue interpretado como algo oscuro, como si la ternura se hubiera convertido en crimen ante desconocidos. La recepcionista se congeló, como si hubiera visto una denuncia viva atravesar el vestíbulo, y su expresión decía más que cualquier palabra. Camila sonrió tratando de ser educada, y esta sonrisa fue recibida como una señal silenciosa de pedir ayuda en lugar de una cortesía común. Rodrigo abrió la billetera con calma, pero el acto inocente fue leído como una amenaza disfrazada, como si ocultara un contrato de secuestro. El gerente caminó hacia el mostrador con una postura rígida, mirando a Rodrigo y Camila como si estuvieran a punto de detener un crimen en curso. Sin que ninguno de ellos pudiera predecirlo, los invitados comenzaron a observar, y la curiosidad se convirtió rápidamente en juicio moral. Un teléfono celular fue levantado discretamente por un espectador, como quien documenta un flagrante que aún no existe. Camila intentó hablar primero, pero su voz no encontró espacio entre miradas intrusivas y susurradores indignados. Rodrigo sacó su documento de identidad, pero el gesto fue interpretado como un intento de ocultar una verdad incómoda. La recepcionista tosió nerviosa, sin saber cómo actuar como empleada o investigadora improvisada, atrapada entre roles y teorías. «Documento 2 de los 2, por favor», pidió con voz vacilante, mezclando miedo, sospecha y falso coraje profesional. Rodrigo extendió sus documentos sin demora, pero la recepcionista lo miró como quien observa blanco de investigación policial. Camila se quedó inmóvil, como si cada segundo en silencio fuera más seguro que tratar de explicar quién era realmente. Los invitados comenzaron a moverse más lentamente por el vestíbulo, atraídos como espectadores sedientos de drama que no entendían. Rodrigo pidió 2 noches, tratando de ignorar la tensión, pero el gerente lo miró como quien impide que un depredador capture a su presa. Camila abrazó su vientre con cariño, y el gesto fue interpretado como un signo de miedo extremo, como si suplicara protección. Susurros envenenaron el ambiente, convirtiendo la curiosidad en acusación, y la atmósfera del hotel se convirtió en un tribunal silencioso. La recepcionista dio un paso atrás, como si se alejara de un peligro inminente, aunque no se había probado nada. El gerente le murmuró algo a un guardia de seguridad, como quien organiza el rescate de la víctima sin permiso para interrogar a la víctima. Camila volvió a intentar pronunciarse, pero la recepcionista levantó la mano y la interrumpió como si no pudiera decidir algo por sí misma. Fue en ese momento que Camila sintió más dolor en el alma que en el vientre, dándose cuenta de que nadie le permitiría ser adulta ante ellos. «No necesito ayuda, solo. Necesito que me escuchen». Su susurro resonó con fuerza, pero fue ignorado como si no importara. Rodrigo intentó defenderse con calma, pero su calma se convirtió en un argumento en su contra, como si el control emocional fuera una prueba de perversidad. El gerente le preguntó si estaba bien, pero la pregunta sonaba como un interrogatorio a un niño vulnerable en lugar de un cuidado respetuoso. Camila se tragó la necesidad de gritar,
sintiendo que cualquier palabra se convertiría en un arma contra la relación misma. Rodrigo respiró hondo, percibiendo que cada actitud suya era leída como manipulación y no como protección legítima. La recepcionista volvió a mirar el vientre de Camila, como si ese vientre revelara un oscuro secreto sobre el hombre a su lado. Un invitado señaló discretamente a Rodrigo, como quien denuncia a un criminal silencioso tratando de escapar de la vista de todos. Alguien tiene que llamar a la policía antes de que sea tarde. El comentario se esparció como reguero de pólvora encendiendo fuego en una historia que nadie conocía. El guardia de seguridad se acercó, rígido, como quien arresta a sospechoso que aún no sabe el motivo de la acusación. Camila miró a Rodrigo con miedo, no de él, sino de todo a su alrededor, que quería salvarla por la fuerza. Rodrigo levantó las manos lentamente, como quien teme que cualquier gesto sea interpretado como agresión. Trató de explicar que solo viajaban, pero las explicaciones son inútiles cuando la audiencia solo quiere convictos. El gerente tomó el teléfono con urgencia teatral, como si finalmente fuera a actuar como el héroe del día. La recepcionista solo observaba, esperando que sus sospechas fueran reales, porque nadie quiere ser idiota juzgando mal. Camila cerró los ojos cansada, sintiendo que la peor prisión no es concreta, sino construida en los ojos ajenos. Rodrigo bajó la cabeza, dándose cuenta de que era imposible demostrar inocencia a quien desea fabricar culpables. Todo el vestíbulo esperaba el siguiente paso, como audiencia sedienta de espectáculo, no de justicia. Camila solo deseaba esconderse, pero nadie permite que una mujer parezca adulta cuando han decidido que es una víctima. El gerente confirmó la solicitud de intervención, y la asistencia dejó de existir, convirtiéndose en un juicio sin ley. Camila se dio la mano en el mostrador, sintiendo que la dignidad puede ser arrancada con miradas, no con agresión. El silencio se volvió pesado, como si hubiera un peligro mortal en el aire, aunque no había peligro real. Rodrigo miró hacia la salida, pero salir sería prueba de culpa para los acusadores que se creían héroes. Todos esperaban el ruido inevitable que confirmaría sus sospechas y los haría sentir moralmente superiores. Y fue entonces cuando las sirenas se estacionaron frente al hotel, como si hubieran sido llamadas para atrapar monstruos y salvar vidas. Camila sintió que el aire se desvanecía de su pecho, no por miedo al hombre con el que entró, sino por miedo a todo lo demás. El hotel vibró con una sensación de virtud, creyendo que estaba rescatando a una víctima que nunca pidió ayuda, y el check-in, que debería haber sido solo una llegada, se convirtió en el comienzo de una historia que destruiría más vidas de las que salvaría. Las puertas se abrieron para que los policías entraran, y en ese instante, el hotel dejó de ser alojamiento para convertirse en escenario de una condena inventada. Y en ese lugar donde nada había pasado, el mundo creía que estaba a punto de arreglar un crimen ninguém que nadie había cometido. Los policías atravesaron la recepción con paso firme, con las manos cerca de las armas, como si estuvieran entrando en un escenario de secuestro y no ante una pareja cansada tratando de descansar. Camila sintió el aire pesar sobre sus hombros, como si estuviera siendo acusada sin saber de qué crimen debería defenderse. Rodrigo intentó sonreír para demostrar tranquilidad, pero la sonrisa fue interpretada como cinismo de quien intenta enmascarar culpa. El primer oficial pidió documentos con voz cortante, sin saludos, como si cualquier educación pudiera obstaculizar la captura de un agresor. Camila tomó su billetera con manos temblorosas, pero el oficial observó el movimiento como si fuera una manipulación emocional. Rodrigo colocó su RG sobre el mostrador, pero el gesto fue observado con sospecha, como quien presenta falsa coartada. El asistente del hotel observaba la escena con orgullo silencioso, como si hubiera dirigido una exitosa misión de rescate. Un segundo oficial se acercó a Camila y le preguntó su edad, pero la pregunta sonaba como acusación, no como aclaración. Camila respondió con dificultad, pero su información fue recibida con expresión sospechosa, como si estuviera mintiendo. El policía le ordenó que repitiera, como si el número que salió de su boca fuera imposible para el estereotipo que llevaba en la cara.
Necesito confirmar tu edad y asegurarme de que entiendes lo que está sucediendo. La frase llegó como una amenaza velada, insinuando incapacidad, como si Camila no pudiera elegir incluso su propio almuerzo. Rodrigo intentó intervenir, diciendo que estaban allí de vacaciones, pero su explicación fue interrumpida antes de la segunda oración. El interrogatorio parecía una prueba de resistencia. Cuanto más se decía la verdad, menos se tomaba en serio. Camila entregó un examen del embarazo dentro de su bolso, con sello médico y firma profesional como hecho incontestable. El policía analizó el documento con desconfianza infantil, como si fuera imposible aceptar que una mujer de apariencia juvenil fuera adulta. Rodrigo insistió en que no había crimen alguno, pero explicarlo parecía inútil ante autoridades que querían más salvar reputaciones que salvar personas. Camila observaba todo como espectadora del propio destino, percibiendo que dignidad se había convertido en moneda pública en aquel lugar. Cuando el oficial ingresó su nombre en el sistema, el silencio que vino después fue peor que cualquier acusación. El resultado confirmó la edad, el RG válido, la dirección y la matrícula universitaria. Nada indicaba peligro, solo prejuicio. El segundo oficial retiró la mano del arma, sin mirar directamente a Camila, como si admitir el error estuviera prohibido por el uniforme. La recepcionista fingió organizar los papeles, mientras el gerente arreglaba la corbata, tratando de disimular la incomodidad que se extendía por la recepción. Camila se dio cuenta de que nadie tenía el coraje de admitir el absurdo cometido, porque las excusas no caben dentro del ego herido. Ustedes pensaron que me salvarían más, pero me lastimaron más. La frase cortó el aire con más fuerza que la sirena. Los policías se miraron, prefiriendo ignorar el impacto y seguir con formalidades secas, tratando de fingir que todo había sido mera precaución. Rodrigo recibió los documentos sin disculpas, solo con un asentimiento frío y burocrático. El gerente entregó la llave de la habitación con una sonrisa forzada, como quien ofrece un premio de consolación a alguien que nunca debería haber participado en esa escena. Camila sostuvo la llave sin prisas, sintiendo el frío metal como símbolo de una amarga victoria. Rodrigo le puso una mano en la espalda, tratando de ofrecerle consuelo, pero ningún afecto era suficiente para borrar lo que habían vivido allí. Los empleados fingieron volver al trabajo, pero aún miraron desde la esquina esperando una razón para confirmar las sospechas que no pudieron probar. El hotel quería fingir normalidad. Sin embargo, las paredes parecían absorber cada juicio, convirtiendo la recepción en un tribunal silencioso. Camila caminó hacia el ascensor sin mirar a nadie, cargando más vergüenza que maletas. Rodrigo presionó el botón, pero el silencio entre ellos decía todo lo que no dijeron los policías. La puerta del ascensor se cerró lentamente, como si tardara deliberadamente en obligarlos a sentir la última mirada acusatoria de los presentes. El ascensor subió, pero su dignidad permaneció en ese mostrador, junto con papeles, miradas y narraciones crueles. La policía se fue sin fanfarria, como quien abandona un lugar después de una falla estratégica, dejando una huella invisible en la historia de Camila y Rodrigo. El personal volvió a sonreír a otros huéspedes, pero ninguna sonrisa pudo ocultar los prejuicios que se habían revelado en esos minutos. Camila apoyó la frente contra el espejo del ascensor, respirando hondo, como quien intenta expulsar el sabor amargo de ser tratada como incapaz. Rodrigo sostuvo su mano sin fuerza, no como compañero protector, sino como alguien que también resultó herido, sin saber cómo arreglarlo. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron, ofreciendo la habitación que pagaron, pero no la paz que esperaban recibir. Camila entró primero, sintiendo que cada paso era más pesado que la barriga que llevaba. Rodrigo cerró la puerta lentamente, dejando al mundo afuera, pero el juicio de los demás seguía resonando dentro de ellos. Las maletas estaban intactas, pero lo que había sido roto no existía objeto capaz de guardar. Camila se sentó en el borde de la cama, sin saber si debía llorar, gritar o simplemente fingir que nada había pasado. Rodrigo se quitó los zapatos lentamente, como quien intenta recuperar el control después de ser arrancado de él.
Ninguno de los dos habló durante minutos, porque el silencio era más verdadero que cualquier palabra que pudiera decirse. El hotel había dado la llave, pero había robado algo que no devuelve: la dignidad de ser tratado como persona. Y esa habitación, que se suponía que era refugio, ahora solo estaba esperando el próximo daño que el juicio ajeno aún causaría. Horas después, la recepción ya estaba olvidada por los invitados, pero no por Internet, que convertía cada segundo filmado en un castigo colectivo. El video del hotel, grabado con celular tembloroso y gritos de fondo, cobró vida propia en las redes, editado con subtítulos que reforzaban el juicio precipitado. Los canales de chismes comenzaron a narrar la escena como si fueran reporteros de investigación, prometiendo descubrir el hombre misterioso que expone a una joven indefensa. El título más compartido era sensacionalista y cruel, como si la verdad fuera un detalle desechable frente al espectáculo de indignación pública. El hombre lleva a una menor embarazada a un hotel de lujo, decía el titular manipulador, ignorando documentos, edad y cualquier información real. El video se extendió a través de grupos de mensajes, acumulando comentarios enojados de personas que ahora se sentían defensoras de la moral y la justicia. Algunos escribieron con enojo como si hubieran visto suceder el crimen, cuando en realidad solo habían visto una suposición. La indignación viral se convirtió en espectáculo, y cuanto más se compartía, más exigía la gente saber quién era el hombre que cometió el crimen. Una cadena de televisión local decidió investigar, atraída por el potencial de audiencia, y envió un equipo detrás de la identidad de Rodrigo. Rezaba entre las redacciones que exponer al criminal traería a ibope, sin darse cuenta de que estaban construyendo una tragedia sobre una mentira. Al acceder al registro civil, la emisora descubrió lo que nadie buscaba, pero que alimentaría aún más el caos público. Rodrigo no era solo un acompañante, estaba casado, era un esposo legal, era un padre de familia, era un hombre que debía estar en otro lugar ese día. La reportera sonrió en silencio ante la pantalla del ordenador, como quien encuentra diamante en cueva. Ahora la polémica tenía nuevo protagonista. La noticia se actualizó sin ninguna compasión, intercambiando la falsa acusación de abuso por algo igualmente devastador: traición expuesta en la red nacional. El video original fue reeditado, destacando al hombre que llegaba al hotel como si llevara pecado estampado en su rostro. El texto fue modificado, mostrando con letras fuertes: marido engaña a mujer con embarazada de apariencia infantil. Mientras tanto, Camila y Rodrigo estaban en la habitación, tratando de fingir normalidad, sin saber que ya eran noticias nacionales. Rodrigo dormía pesado, tal vez por el desgaste emocional, tal vez por culpa, tal vez por costumbre. Camila, sentada al lado de la cama, rodaba el celular sin valor para leer comentarios que ya imaginaba existir. De repente, una notificación llamó la atención. Urgente, traición en el hotel, escándalo en vivo. Hizo clic sin pensar, y la imagen que apareció le robó el aire de los pulmones con una brutalidad que ninguna acusación de la recepción había causado. La televisión mostraba el rostro de Rodrigo entrando con ella en el hotel, como prueba viviente de una traición que ella desconocía por completo. ¿Me mentiste también? La pregunta salió baja, sola, sin respuesta, resonando dentro de la pantalla luminosa. La cámara cambió para mostrar otra casa, otro hogar, otro destino destruido en ese mismo instante. Al otro lado de la ciudad, una mujer se sentaba en el sofá con 2 niños jugando en la alfombra, sin saber el tsunami que estaba a punto de tragarse su vida. La televisión de fondo transmitía el mismo programa, con una banda sonora triste y una voz en off dramática que no tenía nada que ver con la rutina de esa familia. La esposa miró la pantalla por instinto, y su rostro se congeló al ver a su esposo tomados de la mano con otra mujer embarazada. El hijo preguntó inocente: «Mamá, ¿ese no es papá?». Su expresión tembló, pero sus ojos contuvieron lágrimas para no asustar a los niños que nunca pidieron participar en este drama. Mientras Camila lloraba en silencio en el hotel, su esposa se sumergía en un luto vivo, de matrimonio muerto sin ataúd.
Rodrigo se despertó asustado por el ruido de la televisión, sin saber lo que ya había sido revelado. Camila lo miró como si mirara a un extraño peligroso, alguien que le había robado no el honor, sino la verdad. Solo quería tiempo para explicar. La respuesta vino como herida abierta, porque verdad que necesita tiempo para existir ya nace tardía. Camila se levantó de la cama con repulsión, no por quien la juzgó antes, sino por quien la engañó después. La humillación ahora tenía dos objetivos: una esposa engañada y una amante embarazada que nunca supo que era una amante. La sociedad, que antes atacaba a Rodrigo como criminal, ahora defendía a su esposa como víctima y castigaba a Camila como cómplice. El público que se creía castigador creó dos destinos trágicos, destruyendo vidas que jamás pidieron espectáculo. Camila no solo llevaba un hijo, llevaba el peso de una historia que nunca eligió vivir. Rodrigo, tratando de explicarse, se dio cuenta demasiado tarde de que el juicio de Internet es más cruel que cualquier policía. Ahora, la verdad no vendría para salvarlos, sino para derrumbar cualquier esperanza de futuro. Y aún así, lo peor no era público exponerlo todo, era el silencio que vendría después, obligando a cada uno a vivir con las consecuencias. Rodrigo dejó la casa donde construyó una familia y llegó a Camila, sin llevar maletas, solo culpa, vergüenza y una solicitud silenciosa de no estar solo. Ella abrió la puerta sin abrazarlo, sin consuelo, sin ira explícita. Solo permitió la entrada de un hombre que ahora la necesitaba más de lo que la amaba. El apartamento, pequeño y tranquilo, se convirtió en un refugio improvisado para alguien que ya no tenía lugar en ningún hogar. Camila no ofreció afecto, pero ofreció espacio, como quien recoge un animal herido no por amor, sino por compasión involuntaria. Rodrigo la miró con la urgencia de quien lo perdió todo y creyó que aún podía salvar algo, aunque fuera por pena. Internet seguía devorando la historia, y cuanto más hablaban de la pareja, menos Camila conseguía salir a la calle sin sentir miradas invadiendo su cuerpo. Los amigos se alejaron, los familiares no respondieron, los vecinos susurraron, y su vida comenzó a encajar dentro del apartamento, como si el mundo se hubiera encogido sin previo aviso. Rodrigo intentaba compensar con cuidados exagerados, comprando comida, trayendo medicinas, insistiendo en acompañarla donde quiera que fuese. Al principio parecía atención, pero rápidamente se convirtió en vigilancia constante, como si su afecto se hubiera convertido en un sistema de seguridad emocional. Exigió ver mensajes, le preguntó con quién hablaba, repitió que solo quería protegerla del cruel juicio de la gente. Pero la protección que viene con reglas, preguntas y contraseñas compartidas deja de ser cuidado y comienza a ser control. Camila comenzó a guardar silencio, no por sumisión, sino para evitar discusiones que siempre terminaban con él, diciendo que hizo todo por ella. Lo dejé todo por ti. Lo mínimo es confiar en mí. Las palabras fueron dichas como una amenaza y como una solicitud, mezclando la deuda emocional con el chantaje silencioso. Ella lo miró como quien percibe que no acogió un amor, sino una carencia disfrazada de arrepentimiento. Cada mañana era igual: café en silencio, justificaciones sin sentido, y Rodrigo preguntando a dónde iría como si fuera guardia, no compañero. Incluso un simple viaje al mercado se convirtió en un tema de discusión, porque exigía estar siempre a su lado, como si el mundo fuera un depredador. Camila comenzó a caminar con los hombros tensos, como si llevara un matrimonio que nunca fue suyo, una responsabilidad que nunca pidió y una culpa que nunca debería tener. En la puerta de entrada del edificio, un empleado llamado Nathan siempre la saludaba con respeto común, sin miradas curiosas, sin preguntas invasivas, solo amabilidad normal. Este simple gesto contrastaba con el clima sofocante dentro de la casa, por lo que llamó la atención de Rodrigo de inmediato. Continuó observando cada vez que el empleado le hablaba, como si cualquier simpatía fuera una amenaza real. Camila notó la molestia y comenzó a evitar incluso la simpatía de los demás, filtrando su propia educación para no despertar celos innecesarios.
Rodrigo interpretó el cambio como prueba de que había algo escondido, alimentando una paranoia que él no reconocía como consecuencia de sus propios errores. Incluso le preguntó a Natán, en un tono demasiado educado para ser genuino, si conocía bien a la residente, insinuando una intimidad inexistente. El funcionario respondió sin miedo, sin tartamudear, solo con puro respeto, desarmando cualquier acusación anticipada. Camila vio aquello y sintió vergüenza ajena, percibiendo que ahora necesitaba esconder hasta lo que no existía para evitar tormentas dentro del apartamento. Después de lo que has hecho, ¿todavía confías en ti? Rodrigo no respondió, porque la frase acertó algo que ni siquiera él podía arreglar con excusas. El silencio que vino después no fue vacío, fue prisión. Una prisión hecha de arrepentimiento, control y miedo a perder lo poco que quedaba. El embarazo dejó de ser expectativa de vida y se volvió garantía de convivencia, como corriente íntima que obligaba a dos enemigos a permanecer juntos. Camila no tenía el coraje de expulsarlo y Rodrigo no tenía el coraje de irse, como si ambos estuvieran condenados por pecados que no compartían por igual. Creía que necesitaba salvarla, cuando en realidad solo quería que ella fuera su última oportunidad de ser el hombre que nunca había sido. Ella creía que necesitaba aguantar, cuando en realidad simplemente no sabía cómo escapar sin crear otro escándalo. El apartamento, que se suponía que era refugio, ahora parecía una celda compartida, donde el silencio era castigo y el habla era provocación. La televisión seguía hablando de ellos, pero dentro de la casa no había romance, solo aislamiento emocional disfrazado de cuidado. Camila comenzó a extrañar pedir ayuda, no porque necesitara ayuda, sino porque quería ser libre de pedir lo que quisiera. Rodrigo, avergonzado, se volvía más controlador cada día, tratando de consolidar un vínculo que ya se había roto antes de comenzar. El amor murió sin funeral, solo quedaba responsabilidad atrapada en el creciente vientre del embarazo. Ya no eran pareja, eran dos sobrevivientes que luchaban por no admitir que la relación se había construido con restos de mentiras y lástima. Y cuanto más intentaban seguir, más se daban cuenta de que la casa era demasiado pequeña para ocultar tanto arrepentimiento, rencor y vigilancia. Ahora el bebé no era un símbolo de unión, sino un testigo de la prisión que ellos mismos aceptaron vivir. El mundo imaginaba escándalo, pero el verdadero crimen ocurría en silencio. La cárcel emocional que se forma cuando la confianza ya no existe. Ninguno de los dos se atrevió a hablar de separación, no por amor, sino por miedo a enfrentar la libertad con la verdad expuesta. Y así, una relación que nació de la mentira se convirtió en dependencia, control y miedo, como si el castigo ahora fuera amar lo que nunca debería haber comenzado. La lluvia comenzó delgada, como quien advierte algo malo sin coraje para gritar, momentos antes de que la pareja se subiera al auto con intenciones opuestas. Rodrigo apretó el volante con fuerza, como si controlar el automóvil fuera la única forma de recuperar el dominio que había perdido sobre su propia vida. Camila entró porque ya no quería una discusión dentro de la casa, creyendo que el silencio en el camino lastimaría menos que más acusaciones. Arrancó el motor a toda prisa, conduciendo sin mirarla, como si el automóvil fuera una pista de escape y no un transporte. La lluvia se espesó, arañando el parabrisas con gotas gruesas que distorsionaron el mundo exterior, como si todo fuera un reflejo roto de sus elecciones. El silencio era tan pesado que parecía ocupar los asientos, el tablero, el aire acondicionado, convirtiendo el automóvil en una habitación de tensión sofocante. Cuando Camila respiró hondo, el sonido fue fuerte como una confesión involuntaria, despertando la irritación que Rodrigo trató de ocultar bajo excusas. Aceleró un poco más, como quien quiere llegar a algún lado solo para demostrar que no ha perdido el control de nada. ¿Tienes miedo de mí? Camila miró por la ventana, sin fuerza para medir palabras, dándose cuenta de que la respuesta tenía que ser sincera, no cuidadosa. Tengo miedo de lo que queda de ti. La frase golpeó a Rodrigo como una colisión interna, pero en lugar de detenerse, lo ignoró,
apretando el acelerador como si la velocidad apagara la vergüenza. La pista resbaladiza hizo que el automóvil fuera impredecible, y el sonido de los neumáticos sobre el agua recordaba una advertencia que nadie quería escuchar. Camila puso su mano sobre su vientre, protegiendo vida que no sabía del riesgo de nacer entre pelea y lluvia. La luz de carretera de un camión apareció de repente, iluminando la carretera como un rayo decidido a detener la tragedia demasiado prolongada. Rodrigo intentó desviarse, demasiado tarde, porque el volante no obedecía culpa, no obedecía deseo de cambio, apenas resbalaba. El automóvil comenzó a girar, perdiendo la dirección como dos cuerpos perdiendo el rumbo, sin saber cómo detenerse o salvarse. El primer impacto fue seco, brutal, rompiendo cristales y conciencia al mismo tiempo, como una sentencia que no da tiempo para el arrepentimiento. La carrocería se arrugó como quien dobla la verdad, aplastando el aire de dos personas que se pelearon tanto que olvidaron cuándo se detendrían. El vehículo volcó, girando una vez más, otra oportunidad negada, hasta que finalmente se arrastró sin vida en el arcén. Todavía bajo la lluvia, el mundo fuera del automóvil escuchó el ruido como una explosión, llamando a los vecinos, curiosos y temerosos, sin saber quién estaba adentro. El silencio después del golpe fue el más cruel, porque no trajo llamadas de socorro, no trajo negación, trajo fin. Rodrigo estaba atado a su cinturón, con los ojos demasiado abiertos para parecer vivo, pero sin expresión para reaccionar o pedir ayuda. Camila permaneció inclinada, protegiendo su vientre con su propio cuerpo, como si hubiera decidido ser escudo involuntario hasta la muerte. No hubo tiempo para la ira, el perdón, nuevas discusiones o nuevas promesas. El destino no se quedó para escuchar justificaciones. Las primeras personas en acercarse no encontraron drama, solo dos cuerpos que ya no necesitaban defender versiones o discutir culpas. La lluvia lavó la sangre que goteaba en el volante y el asiento, mientras que los faros reflejaban el metal retorcido como un monumento improvisado. Los paramédicos intentaron evaluar sin prisas emocionales, pero con urgencia médica, entendiendo que la pareja había perdido la carrera contra su propia imprudencia. Corazones parados no pedían autorización para desistir. Habían pagado el precio sin posibilidad de recurso. Hasta que en medio del silencio, algo débil llamó la atención. Un sonido irregular, frágil, casi escondido entre el peso de la muerte. No era una llamada de socorro, era un latido insistente, demasiado pequeño para ser escuchado, demasiado fuerte para ser ignorado. Los paramédicos actuaron rápido porque el tiempo todavía servía a alguien, incluso si ya no servía a los que estaban frente al volante. El vientre de Camila temblaba levemente, como si alguien dentro todavía quisiera existir, incluso sin padres para recibir esta insistencia. La lluvia se convirtió en escenario de cirugía improvisada, con linternas, faros y manos apresuradas actuando sobre la vida recién descubierta. Se realizó una cesárea allí mismo, al costado del camino, bajo un rayo que iluminaba la carne, las tijeras, la sangre y la esperanza. El bebé salió pequeño, violáceo, sin llanto inmediato, pareciendo dudar entre el mundo que lo esperaba y el caos que lo trajo. Los paramédicos lo estimularon con toques firmes como quien pide, respira aunque el mundo no sea justo, hasta que el débil llanto desgarró el aire frío, anunciando que alguien había sobrevivido a lo que debería haber destruido 3 destinos. El recién nacido fue llevado a una ambulancia, sin historia, sin apellido, sin culpa, solo con vida. Detrás, 2 camillas cubrieron los cuerpos, terminando una novela donde la moral nunca tuvo un final feliz. El camión partió, testigo accidental de la tragedia que no dejó al villano vivo para responder por nada. Ahora solo quedaba un bebé respirando en el hospital, como ironía de todas las malas decisiones tomadas por los padres. El camino no guardó rastro de la discusión, ni de la mentira ni de la humillación. Guardó apenas el silencio y el llanto recién nacido. La pareja que nunca encontró la paz abandonó el mundo sin disculparse, sin discutir, sin reconciliarse. Solo se fue. Y el bebé que se quedó no heredó la culpa, solo el destino que ahora otros tendrán que decidir. El hospital recibió al recién nacido
como si fuera un sobreviviente de guerra, demasiado pequeño para comprender que su vida había comenzado donde terminaron dos vidas. La noticia del accidente fue como un fuego seco en un arbusto muerto, y rápidamente los programas sensacionalistas convirtieron al bebé en un titular, no en una persona. La prensa lo presentó como fruto de la tragedia, como si el mundo decidiera quién sería antes de aprender a respirar solo. Los editorialistas discutieron sobre genética, chismes y prejuicios, ignorando por completo el hecho de que el bebé necesitaba un regazo, no una audiencia. La pregunta vacía de los presentadores era siempre la misma. ¿Quién cuidará a este niño marcado por el escándalo y la muerte? Mientras los reporteros buscaban drama, una familia silenciosa recibió la noticia que cambiaría para siempre su destino. Ana Paula, esposa traicionada, se sentó en la sala de casa con los dedos temblorosos, mirando la televisión que mostraba al bebé como un trofeo de tragedia. Junto a ella, dos niños preguntaron dónde estaba su padre, sin saber que la respuesta ahora era una ausencia definitiva. Ninguna lágrima vino de inmediato. La verdad, todavía era demasiado pequeña para caber en el dolor que vendría después. El teléfono sonó con voz fría de la trabajadora social, informando que había un niño sin responsables legales, como quien habla de objeto perdido. Ana Paula respondió con calma impensable. Tal vez anestesia emocional, tal vez justicia que no sabía a dónde correr. El bebé no tiene quien lo registre, no tiene a nadie. Las palabras llegaron como una oración, no solo sobre el niño, sino sobre el silencio que ahora dominaría esa casa sin padre. Ana Paula tuvo ganas de desconectar y nunca más oír nada sobre aquel capítulo que no eligió vivir. Aún así, algo en ella apretó el pecho, como si el abandono de aquel niño fuera ofensa al propio dolor de mujer traicionada. Decidió visitar el hospital, sin saber si iría por compasión, revuelta, o el impulso de alguien que perdió demasiado para ignorar lo que quedaba. En la guardería no había escándalo, reporteros, juicios, solo cortinas blancas y máquinas discretas que respiraban junto con los bebés. El recién nacido estaba en una cuna transparente, rodeado no por amor, sino por curiosidad médica y comentarios de pasillo. Los profesionales lo observaron como si necesitaran predecir su futuro a través del tamaño de sus dedos o la proporción de sus piernas. Si tiene enanismo, ¿alguien va a querer? La frase golpeó a Ana Paula como ofensa mayor que la traición, mayor que la humillación, mayor que todos los titulares tragados sin querer. Se acercó sin miedo, incluso sin conocer al niño, incluso sin conocerse a sí misma frente a esa escena. No vio amante, no vio venganza, no vio culpa, vio a un bebé respirando, quieto, como quien ruega por nada más que existencia. El niño dormía en paz, que nadie respetó durante la vida de sus padres, como si hubiera nacido para demostrar que los inocentes no necesitan explicaciones. Ana Paula extendió la mano lentamente y tocó el pequeño pie, sintiendo piel tibia, vida reciente y fragilidad que no coincidía con la crueldad del mundo exterior. No había discurso, moral, redención o perdón, solo había una elección simple y definitiva, que no necesitaba ser explicada a nadie. Salió del hospital con un formulario, no con dudas, porque a veces la compasión es decisión, no sentimiento. Ella llenó el papel con un nombre nuevo, sin homenajes, sin rastros, sin vínculos con el pasado que destruyó tantas vidas. No quería llevar una historia de infidelidad, accidente o humillación. Quería ofrecer el único regalo que nadie ha dado hasta ahora: el futuro. El niño recibió un nombre que no recordaba a su padre, ni a su amante, ni a la tragedia, un nombre sin origen para que pudiera crear la suya propia. La prensa intentó adivinar las motivaciones, acusar, alabar, romantizar, lucrar, pero nada de eso alcanzaba el silencio de una madre que decidió. Y mientras los titulares gritaban interpretaciones, una mujer dejaba al mundo hablando sola, abrazando al bebé que ahora era parte de su vida, no de su escándalo. La sociedad discutía si el recién nacido heredaría enanismo, como si el tamaño definiera el destino, ignorando que el amor nunca dependía de centímetros. El mundo comentaba, juzgaba, especulaba, pero la vida seguía en silencio,
como quien sabe que decisiones verdaderas no necesitan platea. La culpa de los padres terminó en el arcén, pero el futuro del hijo comenzó en el regazo de quien no tenía obligación alguna de amarlo, y mientras el bebé dormía, un nuevo capítulo se escribía lejos de las cámaras, lejos de los gritos, lejos de aquellos que querían un castigo sin responsabilidad. No heredó la desgracia, no heredó el pecado, no heredó la deuda. Heredó solo la posibilidad de no repetir errores que no cometió. Ahora, queda al mundo responder, ¿la marca del destino viene de los padres o del juicio de los demás? Reflexión final al espectador. ¿El error de los padres marca la vida o solo el juicio de los demás? Lo que realmente define el destino de alguien.